Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio sobre retos del derecho de la competencia de América Latina. Reciban un cordial saludo en primer lugar de la Universidad Andina Simón Bolívar. Estamos súper orgullosos de la convocatoria, ha sido un poco masiva, ustedes disculparán cualquier incomodidad, pero nos alegra mucho que haya tanta gente interesada en el tema. Vamos primero en este esfuerzo interinstitucional con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que está siendo muy fructífero, vamos primero a oírle al señor Superintendente. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer por su asistencia y participación. Queremos que Ecuador hable de competencia. El derecho de competencia en el país es relativamente nuevo, comparando con el resto de países de la región. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado acaba de cumplir este mes 7 años y esta nueva gestión quiere marcar nuevos hitos en la promoción de una cultura de competencia. Para cumplir esta meta, es indispensable contar con ustedes, organismos y entidades de la administración pública, abogados especialistas de la materia, medios de comunicación y academia. Nuestro objetivo común es alcanzar la eficiencia en el mercado y el bienestar de los consumidores. La Superintendencia ha renovado su relación con autoridades de competencia a nivel internacional para obtener asistencia técnica e intercambio de experiencias que fortalezcan a nuestro equipo de trabajo. Además, contamos con el apoyo de profesionales expertos con amplia trayectoria en derecho de competencia. Gracias, Juan David Gutiérrez y Carlos Desguerra, dos abogados colombianos reconocidos por ser promotores de la competencia en la región, quienes esta noche abordarán los nuevos desafíos que la agenda de competencia debemos enfrentar en América Latina, entre los cuales está la generación de mecanismos efectivos para la detección y sanción de cárteles. Conscientes de la dinámica de los mercados y frente a los últimos hechos de corrupción acontecidos en los países de la región, que exigen a las autoridades reforzar su estrategia para investigar y sancionar los cárteles económicos. La nueva gestión de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado presenta el nuevo programa de delación, una herramienta eficaz en la prevención y sanción de cárteles. El programa ofrece seguridad jurídica, confidencialidad, transparencia en los beneficios y eficiencia en el proceso. Además, se contemplan altos estándares de seguridad informática para el tratamiento de la información. La intendenta de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas, María Alejandra Ewes, expondrá más adelante sobre el programa. Gracias a la Universidad Andina por colaborar con la Superintendencia en la generación de estos espacios de diálogo que son enriquecedores para todos. Y fundamentalmente gracias a todos ustedes por asistir a esta invitación, pero fundamentalmente por participar en el conversatorio que se va a desarrollar. Muchas gracias. Aquí hay algunos espacios vacíos, invitamos a quienes quieran pasar, a que tomen asiento, estén más cómodos. Por acá también hay espacio, alguien que tenga espacios puede levantar la mano. ¿Quién tiene espacios al lado? Sí, ahí hay espacios, vean las manos, ubíquense. Muchas gracias. Bueno, tenemos el gusto de presentar en un primer momento a Juan David Gutiérrez. Él es PhD en Políticas Públicas de la Blavatnik School of Government de la Escuela de la Universidad de Oxford. Es máster en Derecho y Economía de las Universidades de Bolonia y Erasmus Rotterdam, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford y abogado por la Universidad Javeriana. Nos va a contar en dónde y cómo opera el derecho de la competencia en América Latina. Por favor, Juan David. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Doctora María Elena, doctor Danilo, nuevamente, qué gusto estar con ustedes. Veo muchas caras conocidas de la superintendencia. Otra vez, desde muy temprano estábamos en una capacitación y hasta ahora nos volvemos a ver.
vamos a hablar entonces del derecho a la competencia en América Latina. Y la primera pregunta que yo les quisiera hacer es: ¿cuántas autoridades de la competencia hay en el continente? Es decir, incluyendo Norte, Centro y Suramérica. Voy a decir números y ustedes levantan la mano. ¿Quiénes piensan que hay por lo menos 20 autoridades? Levanten la mano. Más, dicen por ahí. Bueno, 25. 25 autoridades. Más. 30 autoridades. Por acá una persona nada más. Muy tímidos están. Hay 36 autoridades de la competencia en América Latina. Damos la bienvenida al doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Buenas noches. Hay 36 autoridades de la competencia en América Latina, 22 jurisdicciones nacionales, varios acuerdos supranacionales. Entonces difícilmente uno puede hablar de el derecho a la competencia en América Latina como si fuera uno solo. Si hay 36 autoridades y 22 jurisdicciones nacionales con ley de competencia nacional, pues realmente estamos hablando de un caleidoscopio de derechos de la competencia. Y mi invitación precisamente el día de hoy es a que ustedes conozcan a vuelo de pájaro cuál es esa historia de los derechos de la competencia en América Latina. No hay una sola respuesta a muchas de las preguntas legales del derecho a la competencia en esta región. Diferentes autoridades le dan diferentes respuestas según su contexto. Y el gran reto, tanto de Ecuador como de las demás jurisdicciones, precisamente es encontrar las mejores respuestas para su respectivo contexto. Entonces, más allá, digamos, de pontificar hoy sobre por qué determinada jurisdicción puede ser más importante que otra o porque lleve más años, mi invitación es sí a conocer qué ocurre no solo en nuestros vecinos, sino en otras economías que también pueden ser muy pertinentes para Ecuador, como puede ser las de Centroamérica y el Caribe. Precisamente porque allá se están haciendo las mismas preguntas que se hacen acá. Y no necesariamente las respuestas de otros lugares sean las mismas que se tengan que aplicar acá, pero ciertamente hay experiencias que aprender. Entonces, entiendo que son media hora, o más o menos. Entonces, en esta media hora, yo les voy a dar una mirada a vuelo de pájaro sobre los derechos de la competencia en América Latina, como para sembrarles a ustedes la duda y el interés de conocer mucho más. Entonces, por allá Francisco me va a ayudar con la siguiente diapositiva. Listo. ¿Cuáles son, digamos, los temas de mi presentación? Voy a contarles desde cuándo hay derecho a la competencia en nuestra región, en dónde, qué autoridades lo aplican, cómo lo aplican, qué divergencias hay, porque como les contaba, si son 36 autoridades y 22 jurisdicciones, pues hay muchas diferencias. ¿Qué convergencias se presentan? Porque a pesar que somos tantos, hay algunos puntos en común. Y luego voy a hablar de unos desarrollos recientes en materia legislativa, de decisiones de la autoridad de la competencia y de la jurisprudencia. Y cierro con 3 grandes retos regionales del derecho a la competencia que incumben, por supuesto, también a Ecuador. Entonces comencemos con el panorama general. Francisco, por favor. Como les decía, quizás no se puede hablar de un solo derecho a la competencia. Ese es el mapa completo que he preparado. E incluye también Norteamérica, y por eso hay unas jurisdicciones adicionales que no les habían mencionado. Y como pueden ver ustedes, pues hay un enjambre de autoridades. Y para seguir usando la analogía, hoy en día en las decisiones que se están tomando sobre los casos de acuerdos anticompetitivos, de abuso de la posición de dominio, las autoridades tienen la oportunidad de revisar qué dijeron sus pares en otros países. Porque es que hay mercados, y voy a mencionar algunos, como el de la leche, el del arroz, el del azúcar, el de la cerveza, el de las bebidas en general, que son estudiados por
o que han sido estudiados por muchas autoridades y que ya han tomado decisiones sobre el tipo de conductas que operan en esos mercados. Entonces uno no tiene que inventarse la rueda. Por supuesto que ya hay un camino andado y es muy interesante ver cómo en las decisiones que hoy en día se están tomando, las autoridades mismas se citan entre ellas y uno puede encontrar hasta 7 autoridades de la competencia citadas en una decisión. Y esa polinización pues es muy interesante y lo invita por supuesto a uno a salirse de sus fronteras y tener que mirar qué está pasando por fuera. Francisco, por favor. Como ustedes pueden ver en esa diapositiva, las historias del derecho de la competencia en nuestro continente y particularmente en América Latina comenzaron en momentos muy diferentes de la historia. El caso de Argentina, de México, de Colombia, de Chile y de Brasil, pues estamos hablando de normativas de muchísimas décadas de existencia. La primera legislación nacional expedida en Argentina en 1927, de mi país, de Colombia, en 1959. Ciertamente que esas legislaciones iniciales no tuvieron, digamos, el vigor que hoy en día puede que tengan la aplicación en esos mismos países, pero por ahí comenzaron. Y luego ustedes ven que en los 90 hubo otra ola de países que se subió al tema de la competencia, y después en los 2000 hubo otra ola, y Ecuador se montó en esta última ola junto con otras economías de América Latina y el Caribe. Y por supuesto que hay que ser muy respetuoso de los tiempos. Las políticas públicas a veces no viajan bien. Por copiar las cosas del extranjero no necesariamente vamos a terminar bien en la localidad. Y por eso entender el contexto y construir las instituciones y tener la paciencia de construir poco a poco y de aprender solo aprendido es tan importante. Entonces, en un caso que luego vamos a ver posteriormente, que es el venezolano. Ustedes ven que ahí está que la primera ley de competencia en Venezuela se expidió en 1992 y durante todos los años 90 Venezuela fue un modelo para sus pares. Era la autoridad que todos los pares estaban observando por la calidad de sus decisiones. Hoy en día, ¿qué pasa con esa autoridad? No existe. Dejó de existir. Ya no existe. Ya no, la página de internet no funciona. No sabemos de nada que hayan realizado en los últimos 5 años. Entonces uno no puede dar por sentado las cosas. Entonces, mi llamada de atención con esta diapositiva, más que hacerles, digamos, un barrido histórico que los deje cansados a estas horas de la noche, es: hay que ser muy respetuosos de los procesos. Y el proceso de Ecuador, que arrancó en el año 2011 con la expedición de la ley, pues es su propio proceso. Y hay que aprender de las demás jurisdicciones, pero tiene el derecho también de experimentar, incluso de equivocarse y aprender de los errores. La siguiente diapositiva. Ahora, sí hay algunos países que tienen más de 2 décadas de aplicación ininterrumpida del derecho a la competencia. Ahí les doy digamos, ahí están las banderas de los 9 países de nuestra región que tienen más de 2 décadas. ¿Por qué los resalto a ellos? Como todo en la vida, pues ellos tienen épocas de auge, de caídas y tal. Entonces, más allá que decirles como no, tenemos que mirar cómo lo hace Chile o cómo lo hace Colombia, más que eso, esas autoridades han acumulado un conocimiento sobre diferentes tipos de mercados porque llevan 2 décadas estudiando todos los mercados. Y por supuesto, hay muchos mercados que cambian, o mercados nuevos como los mercados basados en plataformas digitales, pues que en los últimos 5 años han cambiado la faz de las economías. Pero los demás, los mercados tradicionales, hay muchos mercados que siguen siendo iguales, porque son mercados muy maduros, el del cemento, muchos agropecuarios. Entonces realmente ese acervo de experiencia sobre los funcionamientos de los mercados es muy pertinente para que los diferentes interesados en el derecho a la competencia en Ecuador, que no solo es la autoridad, sino que también es la academia y también puede ser los jueces por las diferentes funciones que tienen cada uno, pues pongan sus ojos en esos otros casos para
entender cuáles son los tipos de problemas que emergen en determinados mercados. Siguiente diapositiva. Ciertamente que América Latina es una región muy heterogénea. De pronto les queda un poquito pequeña esa diapositiva. Desde aquí yo no veo nada, pero ustedes encuentran a la izquierda una imagen sobre el nivel de pobreza en América Latina. Y vamos desde países donde la mitad de la población es pobre, como Guatemala, hasta casos como el de Uruguay, Chile, Costa Rica, donde la pobreza está por debajo del 10%. Eso, ustedes dirán, bueno, pero eso tiene que ver con pobreza, con desigualdad, ¿y eso qué tiene que ver con el funcionamiento de los mercados? Bueno, también tiene que ver, porque eso tiene que ver por una parte con la capacidad adquisitiva de las personas, y por supuesto que un mercado donde las personas no tengan gran capacidad adquisitiva, pues es un mercado de menos compradores y por lo tanto es un mercado más pequeño y por lo tanto habrá menos espacio para empresas que ofrezcan. Entonces, en general va a ser un mercado seguramente concentrado y los mercados concentrados tienen más problemas de competencia. Hay más riesgos, por ejemplo, de cartelización. Pero además, en esos países donde hay unas pobrezas elevadas muy altas y los países andinos estamos como en el rango medio entre el 20 y el 25% de pobreza total. De hecho, Ecuador es el que mejor está de los países andinos. Una conducta anticompetitiva, un acuerdo entre competidores para subir precios al 10, al 20% por encima del que tendrían de no ser por el acuerdo, pues va a impactar directamente el bolsillo de esas personas. Y si estamos hablando de un bien que es parte de la canasta básica de consumo, pues básicamente en virtud de un cartel, por ejemplo, si fuera del pan, de la leche, de un producto muy básico, inmediatamente está lanzando a miles de personas a la pobreza, porque su capacidad adquisitiva se disminuye por cuenta de un cartel. Entonces, quizás un acuerdo anticompetitivo en un lugar como Guatemala, donde casi la mitad de la población es pobre, o de las tortillas, porque ya comen tortillas, pues no va a impactar lo mismo que un cartel en Uruguay, en términos por lo menos de capacidad adquisitiva. Y sin embargo, para que vean lo paradójico, Guatemala no tiene ley de competencia. No tiene, es uno de los pocos países de América Latina junto con Cuba y Surinam que no tiene ley de competencia ni autoridad de la competencia. Entonces, si allá hay un cartel, no pasa nada. La siguiente diapositiva, por favor. Y por eso vale la pena mencionar los casos extremos de América Latina. Caso guatemalteco, que ya les dije, no tiene ley de competencia. Llevan años tratando de aprobarla, pero en el Congreso hay un bloqueo por unos grupos económicos que no les interesa que sea aprobada esa ley. El caso venezolano, que fue ejemplar en los 90s y el cambio de modelo económico y completamente erosionó poco a poco la autoridad hasta dejarla inexistente. Y luego está el caso cubano, que ahora están que claro, no entiende por qué no van a tener ley de competencia en un país socialista. Pero es muy chistoso porque ahora ellos están discutiendo una constitución nueva y por ahí en la constitución nueva están incluyendo derechos económicos. Yo decía, de pronto va a terminar Guatemala sin ley de competencia y Cuba con ley de competencia, lo cual sería ya algo increíble. Pero entonces en América Latina pues tenemos estos casos extremos de jurisdicciones con más de 2 décadas de aplicación, con autoridades robustas, técnicas, relativamente independientes en lo político, y luego otros casos extremos de unos países que no cuentan con esta normativa y no cuentan con la institucionalidad necesaria. Francisco, gracias. Ahora, no en todas partes nos comemos el derecho de la competencia y lo cocinamos de manera igual. La implementación varía según el contexto. Entonces, para darle algunos ejemplos de las diferencias. En algunos países hay una autoridad general de competencia y en otros está dividida la cancha en múltiples autoridades. Por ejemplo, acá hay una autoridad especializada en telecomunicaciones. Lo mismo pasa en República Dominicana, en Perú, en México. Pero en otros lugares le asignan la autoridad de aplicar las normas de libre competencia a una sola, como en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil. Esa es una manera, y no hay una manera única. Por otra parte, así como hay unas autoridades administrativas,
En algunos países el derecho a la competencia realmente es administrado por los jueces. Es la excepción. En Chile hay una Fiscalía Nacional Económica que es del orden, digamos, es una entidad administrativa, pero con algún grado de independencia de la presidencia. Y luego, cuando la Fiscalía encuentra mérito para acusar, no tiene facultades para sancionar, sino que presenta una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es un órgano totalmente, digamos, independiente porque es judicial, que incluso está adscrito, por así decirlo, a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, un sistema completamente diferente. Y luego en Panamá tienen otro. Entonces, fíjense ustedes que la diferencia en las jurisdicciones no simplemente es sustancial, sino que comienza con cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a hacer que ocurra. Y por supuesto que hay que tener en cuenta el contexto puntual. El chileno suena como ideal porque existe una mayor independencia. ¿Qué mayor independencia que haya un tribunal de libre competencia en vez de una autoridad administrativa? Pero también hace que los procesos sean más costosos y de pronto más engorrosos. Entonces no cualquier país se puede dar ese lujo. Siguiente diapositiva. Hay algunas características comunes, así como les he dicho diferencias, hay algunas características comunes que compartimos. Una primera característica común es que prevalece la aplicación pública del derecho a la competencia respecto de la privada. Cuando me refiero a la aplicación privada, me estoy refiriendo a casos en los que las empresas o las personas afectadas pueden ir ante los tribunales para que haya una indemnización de perjuicios por conductas anticompetitivas. Entonces, en muy pocos países de América Latina es operativo o hay acceso real a esas indemnizaciones. Chile es, de hecho, es, creo, uno de los pocos países donde ya hay 2 sentencias en firme en donde el tribunal decreta una indemnización de perjuicios a unas víctimas por cartelización. Los demás países están todavía buscando cómo hacerlo. ¿Y qué pasa? Que la autoridad de competencia del lado administrativo tiene la facultad de sancionar y quizás gracias a su herramienta de sanción prevenir. Pero cuando ya hay un daño, la superintendencia no puede hacer nada. No puede hacer nada directamente. ¿Cómo hago yo si fui afectado por un cartel? Imaginémonos el del papel higiénico durante muchos años. Y pues, yo creo que todos acá usamos papel higiénico, ¿verdad? Entonces, todos tendríamos derecho a reclamar algo. Pero desafortunadamente hay unas barreras de acceso muy importantes que son incluso más materiales que jurídicas que en las jurisdicciones de América Latina no hemos sido capaces de superar. Ciertamente que prevalecen los procedimientos administrativos y que muy excepcionalmente hay procedimientos criminales. Entonces, en algunos países de América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, han elevado algunos tipos de conductas anticompetitivas a tipo penal, particularmente la colusión en licitaciones públicas. Nuevamente, no todos lo han hecho y no necesariamente es una buena idea. De hecho, mi colega Carlos Esguerra va a hablar del tema seguramente en su exposición. No necesariamente es una buena idea hacer de los delitos, de las conductas anticompetitivas, delitos. Siguiente característica similar: la mayoría de estas autoridades son parte del Poder Ejecutivo, entonces su independencia es relativa y por supuesto que depende del arreglo institucional. Siguiente diapositiva, quedan 5 minuticos. Otra faceta común de los regímenes de derecho a la competencia de la región es que casi todos tienen un control previo de integraciones, que es obligatorio. Ustedes ahí ven una lista de 14 autoridades, no digo 15 porque en Perú se está enredando la ley de concentraciones y ya no sabemos si va a salir o no. Y en Trinidad y Tobago todavía no es operativo, está en la ley, pero en Trinidad y Tobago todavía no opera la autoridad. Pero el mensaje es: casi todas las jurisdicciones tenemos este control previo de concentraciones. Siguiente. Ahora, el derecho a la competencia, uno dijera, bueno, ¿por qué no expedimos leyes ideales y que no tengamos que cambiar? Pues, perdón que cite a todos mis amigos guatemaltecos. Allá alguno me decía, no, es que yo no quiero una ley de segunda, yo quiero que cuando expidan la ley sea la mejor ley. Yo decía,
Pero primero, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero además, si usted se fija, las jurisdicciones con experiencia van reformando paulatinamente su legislación. Chile no es un país en el que uno diría que hay gran inestabilidad política e institucional, y es el país que en los últimos 20 años más ha reformado la legislación de competencia, pero porque van aprendiendo sobre el camino, y eso es algo que Ecuador también debe darse el lujo de hacer, y es, bueno, desde el 2011 tenemos una ley, poquito a poco vayamos ajustando lo que sea necesario. Y no nos dé pena decir que toca ajustar, ¿no? Sí, es que es normal. Si ustedes ven esa lista de países, todos los países están ajustando su normativa y además van aprendiendo de otros países. Siguiente diapositivo. ¿Qué programas, digamos, qué reformas principales ha habido? Introducción de programas de clemencia, que en Ecuador ustedes lo tienen desde el 2011 ya llegaba en la ley. Incrementar las sanciones para hacerlas más disuasivas. Aumentar las facultades de investigación de la autoridad para hacerla más efectiva, modificar los umbrales de información de concentraciones, generalmente haciéndolos un poco más altos para que tengan que revisar menos concentraciones, y en algunos países que no contaban con control de concentraciones se ha incluido. Siguiente diapositiva. Y también se ha ampliado la aplicación de la norma, porque en algunos países había sectores excluidos, y esos sectores han tendido a ser incluidos para que la ley aplique a toda la economía en general, pero al mismo tiempo se han establecido algunas excepciones, no tanto a sectores ahora, pero sí a determinadas conductas o a determinados acuerdos que, a pesar de sus efectos, si se prueba que son más procompetitivos que anticompetitivos, pueden ser autorizados. Establecer mecanismos anticipados de terminación y permitir la participación de terceros en los procesos. Esos, digamos, son los tipos de reformas más comunes que se han dado en las últimas 2 décadas. Creo que me quedan 2 minutos. Siguiente diapositiva. Entonces, y con esto va a terminar. Me quedan otras diapositivas, pero de pronto las saco ya luego en las preguntas. En resumen, hay unas divergencias históricas, políticas, institucionales y económicas que hay que reconocer. Como yo les decía hace un poco, a veces las políticas públicas y las leyes no viajan bien. Hay que entender y adaptarlo todo a los contextos y a las instituciones locales, y ese es como un principal mensaje que yo quiero dejar en Ecuador, y es más allá de copiar lo que hay afuera, es adaptémonos a lo que sirve en Ecuador o podría servir, aprendiendo lo que hayan hecho los demás. Hay unas convergencias y hay unos puntos comunes que a veces uno podría sentir, no, eso solo me pasa a mí, es que solo en Ecuador pasa que hubo una ley en el 2011, pero no tengo tantos casos como yo quisiera. Y resulta que es común que haya una brecha entre la expedición de la ley y la aplicación efectiva. Y es muy común que, por ejemplo, una administración nueva en su primer año se tome el tiempo para estudiar los mercados, para recomponer los equipos, para reorganizar los equipos si tiene otra visión. Es absolutamente normal. Si uno ve, digamos, un caso como el de Colombia, donde ha habido diferentes administraciones que han entrado y salido en las últimas 3 décadas, uno ve que en el primer año están primero recibiendo del anterior y acomodándose, porque primero las decisiones en el derecho a la competencia pues tienen unas implicaciones muy graves, entonces uno tiene que evitar equivocarse al máximo. Entonces esa brecha inicial entre la ley y su aplicación efectiva existe y no nos debe dar pena. Hay mucha aplicación pública y muy poca privada. Hay que buscar maneras de que las partes que han sido afectadas por una conducta anticompetitiva puedan también acudir a la jurisdicción a reclamar sus perjuicios. 3. Ciertamente hay una convergencia y es la influencia de otras jurisdicciones. Se los dije desde el comienzo y no pararé de repetirlo. Eso es una realidad. El año pasado República Dominicana expidió su primera decisión, que fue una decisión de sancionar a una empresa del mercado de las bebidas. Uno lee esa decisión, que es una decisión de abuso de posición de dominio, y hay decisiones citadas de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Perú, de Chile y de una autoridad europea. Entonces, pues eso va a seguir así y cada vez va a crecer porque las autoridades cada vez se pueden comunicar más y hay más espacios y foros donde informalmente pueden conocerse. Y a veces es más importante uno ponerle cara a la persona que tener el email o el correo electrónico. Más importante es uno tener una conversación 1 a 1 y generar una empatía.
Y finalmente, las reformas continuas. Todo el tiempo estar ajustando nuestra herramienta y entendiendo que siempre puede mejorarse. Y aquí le dejo entonces el balón a mi amigo Carlos Esguerra. Wow. Muchas gracias, Juan David. Si les parece, una vez terminadas las exposiciones, damos paso a las preguntas, ¿no? Tenemos en eso. Bueno, ahora tenemos el gusto de oírle a Carlos Esguerra, quien es máster en Derecho de la Competencia en el King's College University of London. Es especialista en Derecho de la Competencia y de Libre Comercio por la Pontificia Universidad Javeriana y en Derecho Administrativo por la Universidad Externado de Colombia, abogado por la Universidad de los Andes. Carlos va a disertar sobre la efectividad de las autoridades de competencia en la persecución de cargos. Gracias. Bueno, ¿me oyen todos ahí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Mejor así? Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar por la invitación. Muchas gracias a la superintendencia y al señor superintendente también por la oportunidad. A mis amigos de la superintendencia, entonces además debo agradecerles que vengan a verme por segunda vez hoy. Van a ver que voy a volver a tocar algunos casos y algunos temas y mi disposición es parecida a la de esta mañana que le hice a ellos, pero pues es una versión resumida y me voy a enfocar en otros asuntos. Listo, siguiente. Vamos a empezar con algo que no hablamos, de lo que no hablé mucho esta mañana, y es, para que una autoridad sea eficiente tiene que tener, digamos, dos características. Uno, tiene que entender y convencerse mucho de lo que está haciendo, de la labor y de la importancia de lo que se hace, y tiene que tener la posibilidad, además, de comunicarlo. El ser humano sabe comunicar mensajes de manera eficiente en la medida que pueda relacionarlos con lo que realmente les interesa. A mí me gustan los deportes y me gusta la historia. Y mi explicación de por qué el derecho de la competencia es importante viene de la historia y de los deportes. Hay otros que les gustan los datos, les gusta la economía, les gustan las ciencias sociales. Mi explicación, la que a mí me convenció y la que yo doy en mis clases, tiene que ver con estos dos temas, con la historia y con los deportes, y se las quiero compartir, digamos, muy rápidamente. Si nosotros nos pudiéramos devolver al año 1400 y le diéramos una vuelta al mundo muy rápidamente, no creeríamos, o sea, muy difícil de creer lo que vemos. Norteamérica era la parte pobre y subdesarrollada y casi que desolada del continente americano, cuando las grandes civilizaciones eran en Centroamérica y en Sudamérica, los aztecas, los mayas, los incas. En Norteamérica realmente había poco. Europa era tierra de bárbaros, una cantidad de reinos muy pequeños, inestables, muy violentos, con unas enfermedades espantosas, y China en realidad era el gran dominador del mundo. Si ustedes ven en la imagen de arriba, ese era un barco mercante chino promedio, y el barco que no se alcanza ni siquiera a ver desde acá, pero ahí hay un barco chiquito. ¿Qué barco creen que era ese? La Caravela de Santa María. Y eso nos muestra la diferencia, y es un buen indicador la diferencia de la calidad, digamos, de esos dos imperios. ¿Qué pasó? Pues todo lo contrario. Al final Europa se tomó el mundo, dominó, y en un periodo de 50 años el Reino Unido estaba tomando control de Hong Kong. Y eso siguió siendo así. Si hoy ustedes miran en el mundo, hay unas divergencias que uno no puede entender, hay muchos economistas que lo estudian, la diferencia entre la frontera de México y Estados Unidos, la diferencia entre las Coreas, y por supuesto que esas grandes revoluciones, esos grandes avances económicos, sociales,
tienen muchísimas explicaciones y no quiero ser determinista de pensar que hay una sola, pero la mayoría, si no todos los estudiosos del asunto han identificado a la competencia como un factor fundamental. En el caso de China y de Europa, por ejemplo, lo que mostraban es que las guerras internas en Europa, la competencia con mi reino de al lado, que si yo no era mejor que él, me invadía, me quitaba las tierras y básicamente me masacraba, generó que esa competencia comenzaba a ser mejor. Entonces yo necesitaba desarrollar un reloj si mi vecino tenía un reloj, necesitaba desarrollar armas si mi vecino tenía armas. Y la competencia lo que pasa es que saca lo mejor de nosotros mismos. Al final, y me voy un poco al lado de los deportes, me imagino que acá pues Ecuador es un país futbolero, pero también al que le guste el tenis, el ping pong, el boxeo o cualquier deporte va a encontrar ejemplos de cómo la competencia hace mejor a los atletas. Con toda seguridad que Rafael Nadal no sería el Rafael Nadal que es hoy si Federer no hubiera estado ahí compitiendo con él. Y viceversa. Y ellos dos se lo reconocen. Podemos irnos a todos los deportes, Ali versus Foreign, Cristiano Ronaldo y Messi. Siempre que estás sometido a las presiones de la competencia, siguiente diapositiva por favor, pues sacas lo mejor de ti mismo. Y en tema de los empresarios, pues es así también. Los empresarios son mejores empresarios cuando están en competencia. Algún superintendente colombiano decía, en mi opinión con mucho tino, que cuando un empresario no está sometido a la competencia, lo que tiene es una vida tranquila. Eso lo dijo retomando las palabras de un economista muy famoso que se llama John Hicks. Y dice, el beneficio de un monopolio de la falta de competencia es la vida tranquila. El empresario que no tiene la presión de la competencia se levanta más tarde, se va a su casa más temprano y tiene una vida tranquila. Comienza a jugar golf. Y como decía él, y eso al final lo que significa es que tenemos mejores golfistas, pero peores empresarios. La competencia es lo que mueve la economía, es el incentivo, es el miedo de, si yo me descuido, me van a quitar mis clientes. Y por lo tanto yo me voy a levantar todos los días a trabajar por mis consumidores y además por recortar costos. Y el día que ese empresario sea suficientemente bueno en tratar a sus consumidores y en recortar sus costos de una manera eficiente, es que se crea una multinacional. Ahí es cuando llega una multinacional y se toma un continente o se toma el mundo. ¿Qué nos ha faltado en parte? Y de nuevo, no quiero ser determinista, no quiero ser pues que la competencia es la varita mágica, pero en América Latina nos faltó competencia. Por eso nos vimos superados tan rápidamente por multinacionales extranjeras que venían a ofrecer lo que en América Latina no pudimos llenar con un vacío. Entonces, ¿por qué es importante para un país tener leyes de competencia? Entonces, primero, saca lo mejor de nosotros, saca lo mejor de nuestros empresarios. Y segundo, porque no competir es injusto. El empresario tiene la obligación de competir. Ese es el juramento que le hace a una sociedad. Yo voy a competir para ofrecer los mejores servicios posibles. Y no competir termina desafectando a la población en general. Pero no competir también es injusto con los otros competidores que sí lo están haciendo. Y volvemos a los deportes. Y el ejemplo del tenis es muy bueno. Los que les gusta el tenis habrán visto las batallas entre Nadal y Federer, Djokovic, Nadal, y entonces uno se levanta temprano, si es en Australia, y se trasnocha, y lo ve, y aquellos que hayan tenido la posibilidad, no es mi caso, pero los vieron jugar y fueron y pagaron una boleta de 200 libras para verlos en Wimbledon. ¿Qué pasa si mañana aparece una noticia en la que encuentran un chat de Federer diciéndole a Nadal, bueno, listo, entonces este US Open te lo ganas tú, y el próximo US Open me lo gano yo, y nos vamos a ir repartiendo y hacemos como si estuviéramos muy cansados y muy sudados, y tú lloras cuando pierdes? Y ¿qué pensarían ustedes? Porque tú, ¿qué pensarías? ¿Cuál sería la sensación que tendrías?
Esa es una forma que siente que no hay competencia, que está engañando. Esa es una forma muy elegante de expresarlo. Yo estoy seguro que en tu intimidad usarías unas palabras muy diferentes. Y ese es el sentimiento de injusticia el que es muy importante que no perdamos de vista. No perdamos de vista. Entonces, saca lo mejor de nosotros. Es injusto con los consumidores, en este caso, en la metáfora con Rafael Nadal y con Roger Federer, pues es al final un engaño, es un robo a aquel consumidor fiel. Y también si ellos dos se pusieron de acuerdo para de alguna forma ganar entre los dos, pues termina siendo injusto con aquellos que sí entrenan y sí hacen su trabajo solo como debe ser. La cuarta razón por la que es muy importante proteger el derecho de la competencia, y con eso empecé esta mañana con los amigos de la superintendencia, es porque todo esto vuelve contraintuitivo al derecho de la libre competencia. Como para el competidor es incómodo, para el empresario es incómodo, es riesgoso competir. Y el empresario realmente tiene un interés legítimo de proteger su empresa, proteger a sus empleados. Hay una tentación de sentarse a cuadrar precios y a decir, no, ya no arreglemos el US Open, sino mira, más bien llevamos peleando por precios y nos vamos a quebrar los dos, o uno de los dos va a salir del mercado, ¿por qué no? Acordemos este precio mínimo y le vendemos y tú proteges tus empleados y tus intereses y yo protejo los míos. Desde Adam Smith, el primer libro de economía de la historia, dice, si hay dos personas que se encuentran en un cuarto y hacen una misma actividad económica, puede que empiecen hablando del clima, de los deportes, del tráfico de Ecuador, que no es del Quito, que no es igual al de Colombia, pero en algún momento, si no hay regulación, si no hay control, si no hay castigo, es probable que estos empresarios terminen hablando de precios. Aquellos que hemos asesorado tanto a empresas y hemos estado desde el lado de la autoridad, hemos tenido conversaciones muy parecidas a la de la caricatura de la derecha. Y es un señor, un empresario, una persona que además puede ser honesta, pero sencillamente no entiende, gritando y diciendo, pero dígame una sola razón por la que yo no me puedo sentar con mis competidores a cuadrar esto. Pues, señor, porque es ilegal. Pero de ahí la importancia de saber comunicar este mensaje. No solo decir que es ilegal, sino decir por qué es ilegal, por qué una sociedad tiene que proteger la libre competencia económica. Siguiente, por favor. Y teniendo estos, digamos, puntos en la cabeza, entonces comenzamos a mirar el derecho de la competencia en el mundo. Este mapa, de hecho, está desactualizado porque la página que lo hacía, no sé por qué no lo volvió a actualizar, porque ya Bolivia y Paraguay también tienen legislaciones de competencia. Los países que están señalados en azul son aquellos que tienen legislación de la competencia y los que están en blanco son los que no. ¿Qué vemos? Realmente casi todo el mundo, casi todos los países del mundo ha reconocido la importancia del derecho de la competencia. ¿Listo? Hablando un poco de lo de Cuba que mencionaba Juan David, pues teniendo en cuenta que China finalmente sacó su propia ley de competencia y conociendo la influencia que China tiene en Cuba, pues en esa carrera entre Cuba y Guatemala, yo, que me gustan los deportes, yo le apuesto a Cuba. Yo estudié, por supuesto, en Colombia, hice mi maestría en Europa y trabajé por un tiempo corto en Estados Unidos, en temas de competencia. Siguiente diapositiva. Siguiente, creo que se tocó. No. Entonces, no, devuélvete a la del mapa, por favor. Y después de haber estudiado esos sistemas y haber estudiado alrededor del mundo cómo funciona el derecho de la competencia, me di cuenta que el derecho a la competencia, y eso lo mencionaba Juan David también, no es uno solo. Derecho de la competencia, los sistemas serios de derecho de la competencia adaptan la competencia a las necesidades particulares de la sociedad y del mercado y del país en el que están viviendo. En Estados Unidos eso fue una evolución que empezó como una reacción
a un poder casi supranacional de unos grandes empresarios y unos grandes grupos empresariales que se llaman los trusts, por eso se llama antitrust, de quebrarlos un poco para que disminuyeran su poder y dejaran, digamos, de oprimir a cierto sector de la sociedad y a cierto sector económico. Después de eso, después de la guerra, lo que querían era impulsar su propia industria local y entonces era una política de competencia proteccionista, que es contrario a lo que debería o de lo que uno entiende hoy de política de competencia, y pagaron su precio cuando después Japón y Alemania se recuperaron económicamente y se tomaron el mercado, inclusive el mercado norteamericano, el del automotriz. Y entonces ahí dijeron no. Derecho de la competencia no es para proteger competidores o empresas pequeñas. Derecho de la competencia es para proteger la eficiencia en el mercado. Y evolucionaron a hoy están protegiendo sobre todo la innovación, porque pues la innovación, ellos generan el 80% de la innovación en el mundo y entonces quieren pues protegerla. En Europa, por ejemplo, el gran objetivo de la libre competencia es la integración de todos los mercados de la Comisión Europea. De las comunidades europeas. En Sudáfrica usan el derecho de la competencia como una herramienta de integración racial. Es un poco raro el matrimonio de una cosa con la otra, pero bueno, es lo que ellos hacen. En China, que lo acabamos de mencionar, dice que va a ser para el correcto desarrollo del mercado socialista. No sé muy bien qué significará eso, pero significa que algo muy específico de eso es. Siguiente diapositiva, yo creo que, bueno, déjala ahí. Y la gran pregunta que yo siempre me hice es, listo, entiendo, pero ¿y el derecho de la competencia en América Latina, que es de lo que es este conversatorio? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros únicos? ¿Cómo lo estamos aplicando? ¿Cómo lo estamos modulando para que nos sirva a nosotros? Y la respuesta, tristemente, después de estudiar, es que es muy poco lo que se ha estudiado de cómo debe ser el derecho de competencia latinoamericano, ecuatoriano, colombiano, argentino, digamos, Chile creo que nos lleva algo de ventaja a todos, pero no hay un derecho de la competencia latinoamericano como tal. Mi respuesta, muy primitiva, y debería haber una respuesta más sofisticada, es: deberíamos enfocarnos en lo que realmente nos duele. ¿Y qué es lo que realmente nos duele? Juan David mencionó un ejemplo, pues bienes de primera necesidad. Nos duele la alimentación, porque es que aquí en toda América Latina hay gente que no tiene cómo comer, y un cartel genera un sobrecosto. Nos debe doler los pañales, nos deben doler el papel higiénico, nos debe doler la medicina, y nos debe doler sobre todo la contratación pública. A través de malas prácticas en la contratación pública es que se está anclando a América Latina en en su desarrollo. Hemos mejorado, por supuesto, pero si no mejoramos las prácticas en la contratación pública y dejamos que ciertos empresarios, no todos, sean irresponsables y se pongan de acuerdo para engañar ya no directamente al consumidor, sino al Estado, pues no vamos a lograr mayor cosa. Un par de datos sobre el asunto. Según la OECD, hay muchas mediciones de cuánto puede costar un cartel, pero según la OECD, un cartel genera un sobrecosto entre el 15 y el 60% de los bienes. Solo para que se hagan una idea de cuál puede ser el impacto de esto en un país en vías de desarrollo, de acuerdo con el Banco Mundial, una reducción del 10% en bienes de primera necesidad puede sacar de la pobreza a 500.000 personas en Kenia y Zambia. Entiendo que esa es como la población de Cuenca, que es la tercera ciudad ecuatoriana. Imagínense que una ciudad o esa cantidad de gente están sumidos en la pobreza, y solo logrando que los precios bajen, que es un efecto natural de la competencia, esas personas pueden salir de la pobreza. Por supuesto, esto no es automático, pero pues son cifras que son válidas. En el caso de contratación pública, y para mí traigo un ejemplo, en Colombia la superintendencia encontró, por ejemplo, que en un caso los cartelistas
su caso que no se ha terminado de decidir, pero hay evidencia y la superintendencia la presenta como concluyente, lograron que el valor que pagaba el distrito de Bogotá por los alimentos que repartía entre los niños más pobres de la ciudad se pagara a un 45% más. Y esto lo que generó no solo fue un sobrecosto, sino un desabastecimiento en los niños que eran los beneficiarios. El 83% de los niños que debían recibir un refrigerio completo recibieron un refrigerio sin fruta. Y estamos hablando de algunos niños que dependen de eso para comer. Entonces, por eso es que creo que en el derecho de la competencia latinoamericano debemos enfocarnos en bienes de primera necesidad y en proteger la competencia en contratación estatal. Siguiente. 5 minutos, ok. Y para eso, siguiente. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la fórmula de la disuasión? Un nivel adecuado de sanción, es decir, que los empresarios sean sancionados de forma severa, que les duela la sanción. Y esa sanción puede ser monetaria o de cualquier otro tipo de naturaleza. Y dos, tal vez hasta más importante, que sea probable la sanción, es decir, que la autoridad pueda descubrir las conductas contrarias a la libre competencia y sancionarlas. Si tú multiplicas el nivel de la sanción por la probabilidad de la sanción, tienes una disuasión. Volviendo al tema de los deportes y volviendo al tema del fútbol. El fútbol siempre ha tenido sanciones severas. Siempre ha tenido, y hace mucho tiempo tiene una sanción severa para el famoso, no sé cómo le dicen acá, el piscinazo, cuando alguien se tira para el piscinazo. Pero porque todos los delanteros del mundo siguen haciendo piscinazos, o seguían haciendo piscinazos hasta hace poco. Porque la probabilidad de ser detectado era muy difícil. Pues qué hubo o qué innovación incrementó la probabilidad de la sanción. El VAR. Desde el momento en que hay el VAR, comenzamos a ver menos piscinazos y eso nos lleva a un juego más justo. En temas de derechos de los mercados y de competencia es lo mismo. Un buen sistema de disuasión debería llevarnos a mercados más justos y más eficientes. Siguiente. Y también tenía muchas más diapositivas, pero con esto voy a parar. ¿Cuáles son los ingredientes de este sistema de disuasión en la parte de la probabilidad? Si quieres, la siguiente, por favor. Una autoridad con unas facultades suficientes, y las facultades me refiero a herramientas de investigación, que pueda hacer visitas administrativas, que pueda interrogar bajo la gravedad del juramento. 2, que tenga un mandato legal suficiente, que pueda investigar acuerdos, que pueda investigar contratación pública, contratación privada. 2, el estándar de la prueba, y esto es muy importante. Ojalá, y lo mencionaba Juan David, yo estoy en contra de la criminalización del derecho de la competencia. Estoy en contra de que sea un delito castigado con cárcel. No porque no crea que la cartelización empresarial no es suficientemente grave. Es suficientemente grave. Y hay cosas menos graves que dan cárcel. Daño en bien ajeno. Si yo cojo todas las ventanas de la universidad y las daño, pues puedo terminar en la cárcel. Esto es mucho más grave. Pero al imponer el elemento de cárcel, tienes dos problemas, y es que generas sobre la autoridad una presión que es muy difícil de manejar. 2, elevas el estándar de la prueba. El estándar de la prueba en penal mundial es más allá de toda duda razonable, es decir, no puede haber ninguna duda. El estándar de la prueba en derecho administrativo es menor. Hay que conocer muy bien su estándar de la prueba. 4, hay que conocer los objetivos de la libre competencia. La libre competencia no solo está para proteger al consumidor final. Si hay prácticas que lo que terminan es perjudicando a un competidor, también deben ser sancionadas. Tiene que ser una autoridad que tenga los recursos de equipo, dinero y personas suficientes. Tiene que tener unas buenas técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son básicamente 2. Técnicas proactivas.
la superintendencia va, revisa un mercado, revisa a los empresarios, revisa su conducta y llega a unas conclusiones. Y la segunda, muy importante, y de la que nos va a hablar la siguiente panelista, que es la delación. ¿Qué significa la delación? Nos lo explicará ya mucho mejor, pero la delación es que alguien viene y delata, como pasa en derecho penal. Yo estoy incurriendo en una conducta ilegal con X, Y, Z y quiero venir a entregarle todas las pruebas y a contarle todo. ¿Cuál es el mensaje acá? La delación es la herramienta más importante y más efectiva, pero la delación es un resultado. Ninguna superintendencia se estrena con una delación. ¿Por qué? Pues porque para que yo vaya y cuente y confese una conducta, digamos, ilegal y que me va a generar una multa y por una cantidad de problemas, pues tengo que tener miedo de que me descubran. Por lo tanto, en la medida en que yo fortalezca esas otras técnicas proactivas de la superintendencia o de la autoridad en general, de ir y sola, independientemente, encontrar y sancionar, en ese momento vamos a tener los incentivos adecuados para que los empresarios que están en un cartel digan mejor yo voy antes de que vaya otro y se gane los beneficios de esto. Y la cooperación, que nos ata todo con lo que empezamos. ¿Cooperación con quién? Con los demás agentes importantes en este juego, con los ciudadanos, con los empresarios, por supuesto, con los jueces y con otras autoridades. Y para eso, ¿qué es necesario? Fortalecer y tener un programa muy efectivo de comunicaciones, que depende de entender el mensaje, creérselo y saberlo comunicar, que es con lo que empecé esta exposición. Muchas gracias. ¿Qué es el piscinazo? Piensa que es un piscinazo. ¿Me explico el piscinazo? No. Bueno, vamos a continuación a conversar con Alejandra Ewes. Ella es máster en estudios económicos y estadísticos por la Universidad de Grenoble, Alpes, en Francia. Es economista por la Universidad Católica del Ecuador, instructora de investigación de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes en Francia. Trabajó en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España. Alejandra va a disertar sobre el nuevo programa de delación ecuatoriana. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar en este panel, compartirlo con las autoridades, así como grandes expositores de nuestro país vecino, Colombia. En línea a lo que comentaba Carlos, yo les voy a explicar sobre el nuevo programa de delación ecuatoriano. Como antecedente, es importante hacer referencia al objeto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que tiene como objeto evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar varias conductas. Entre estas, Francisco, si me ayudas pasando por favor la diapositiva. Entre estas está el abuso de poder de mercado, los acuerdos colusorios y prácticas restrictivas, la regulación de operaciones de concentración económica y prácticas desleales. ¿Para qué? Este control o esta prevención o corrección viene para buscar la eficiencia de los mercados, el comercio justo, el bienestar general y de los consumidores y usuarios. En esta presentación nos vamos a enfocar en los acuerdos colusorios y prácticas restrictivas. Los acuerdos colusorios o cárteles, ¿qué son? Como su definición básica, elemental, que lo contempla la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, es que son actos o conductas realizadas por dos o más operadores económicos para impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia. Este tipo de acuerdos puede tener como objetivo fijar precios, repartir zonas, repartirse la distribución, comercialización o fuentes de abastecimiento. Entre otro tipo de tipificación que tiene estos acuerdos es la discriminación injustificada de precios, así como la colusión en compras públicas. Para identificar este tipo de conductas, tenemos una herramienta esencial, como lo comentaba Carlos, que es el programa de delación. El programa de delación es una herramienta efectiva que nos sirve y que constituye una piedra angular para incrementar la probabilidad de detección de carteles por parte de la autoridad.
¿Cómo funciona este programa de delación? Sirve para desestabilizar los carteles. ¿Cómo? Porque otorga la posibilidad a los operadores económicos de la opción de que se acerquen a la autoridad a delatar o a revelar en qué constituye este acuerdo, cuáles fueron las condiciones, cuáles son los miembros. Detrás de este programa de delación viene la intuición de la teoría económica que persigue lo que es el dilema del prisionero. Si bien el dilema del prisionero revela cuál es la opción que un criminal frente a otro, la decisión que un criminal tomaría de manera simultánea, aquí en el programa de delación lo que sucede es que los miembros del cartel en cualquier momento podrían acercarse a la autoridad y revelar la información. Por ejemplo, tendríamos 4 escenarios y cómo esto podría, cómo desarticula y cómo desincentiva también la conformación de carteles. Por ejemplo, en una primera situación, el operador económico que conforma un cartel, si viene a la autoridad, él podría beneficiarse del 100% de la exención, mientras que a los otros operadores económicos se los podría sancionar con la totalidad de la multa. Otra posibilidad es que ninguno de los operadores económicos del cártel acuda a la autoridad de competencia, por lo cual no serían sancionados. La tercera opción es que ninguno de los operadores económicos del cártel acudan a la autoridad de competencia, pero la autoridad de competencia, poniendo en práctica sus atribuciones y sus facultades, tenga la capacidad de detectar este cártel, por lo cual se les sancionaría a todos. Estos programas de delación, ¿por qué aumentan la eficiencia de la autoridad? Es porque los operadores económicos se van a acercar a la autoridad y van a proveer de elementos esenciales que van a permitir determinar cuál es el cometimiento de la infracción y cuáles son los infractores. El programa de delación, conforme está contemplado en la nueva resolución, aplica para todas las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse a este programa y que hayan cometido o estén dentro de un acuerdo o práctica prohibida conforme las contempladas en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. ¿Cuáles son los escenarios que prevé la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado para la primera persona o para el primer operador económico que se acerca a la autoridad? El escenario 1 es que venga, sea la primera, oferte o permita con los aportes o elementos de prueba que otorga la autoridad de competencia, permita ordenar el desarrollo de una inspección. Es importante que al momento que el operador económico venga a aportar con los elementos de prueba, la autoridad de competencia no tenga esa información. Y el segundo escenario es igualmente que venga, sea el primero en aportar estos elementos y a la vez los elementos que provea la autoridad permiten comprobar el cometimiento de una infracción, como se mencionó anteriormente, del artículo 11. ¿Cuáles son los requisitos para que los operadores económicos puedan aplicar a un programa de delación? El primero es cooperar plena, continua y diligentemente con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a lo largo de todo el procedimiento administrativo de la investigación. El segundo es poner fin a su participación en la presunta infracción y en casos excepcionales la autoridad puede determinar que el operador económico continúe participando de este acuerdo a fin de poder recopilar aún elementos adicionales. El tercer requisito es que no haya destruido los elementos de prueba relacionados con la solicitud de exención y adicionalmente que no haya revelado a terceros que se va a acoger a este tipo de programas frente a la autoridad de competencia. Y el cuarto requisito es que no haya adoptado medidas para obligar a otras empresas u operadores económicos a participar en infracción. El segundo escenario es cuando ya hay un operador económico que se acogió a este programa. Aún queda la posibilidad de que acudan otros operadores económicos y obtengan el beneficio de reducción del importe de la multa. Y lo esencial es igualmente debe cumplir con los requisitos mencionados anteriormente
pero los elementos de prueba que provea la autoridad deben dar un valor añadido significativo, es decir, deben ser elementos completamente nuevos a los cuales la autoridad no ha tenido acceso. En el orden de presentación de las solicitudes, al primero se le podrá otorgar una reducción del 30 al 50%, al segundo del 20 al 30%, y los siguientes tendrán un descuento hasta el 20% del importe de la multa. Aterrizando el programa de delación en Ecuador, han existido desde la vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado 2 resoluciones que contemplan este tipo de herramienta. Uno fue en el año 2016 y ahora la reciente resolución expedida en el 8 de agosto del 2019, por el cual se emite el instructivo para el otorgamiento de beneficios de exención o reducción del importe de la multa. ¿Cuáles son los pilares de este programa de delación y en qué radican las diferencias con la anterior resolución emitida? Uno de los principales es la eficiencia. Se prevé procedimientos más cortos una vez que se presente la solicitud, así como también habrá una comunicación directa entre el operador económico que se acoja a este programa y con el órgano competente. Eficacia. Se prevé la creación de un expediente de exención o reducción del importe de la multa para poder dar un continuo seguimiento y evaluación y finalmente poder otorgar los beneficios a los que aplicó. Es importante que la eficacia también radica en que la autoridad de competencia podrá determinar el cometimiento de la infracción dado a un programa que está diseñado en pilares necesarios que otorgan la seguridad jurídica para el operador económico. Y el tercero, que es uno de los principales, que es la confidencialidad. Se ha remarcado y se prevé en la resolución que toda persona que tenga conocimiento de la información que el operador económico provee para acogerse a este programa de delación tiene la obligación de guardar absoluta confidencialidad sobre la identidad de los operadores económicos, el contenido de la solicitud, así como todas las actuaciones o interacción que exista entre la autoridad de competencia y el solicitante. Adicionalmente, el nuevo diseño de este programa contempla varios elementos importantes y que van a permitir que el programa de delación tenga mejores frutos en el Ecuador. El primero es que prevé una solicitud que puede ser de manera verbal o escrita, que se presentará ante la máxima autoridad o su delegado. Para presentar esta solicitud de manera verbal o escrita, habrá un mecanismo tecnológico que permita realizar de manera confidencial una solicitud para una reunión. Adicionalmente, se ha previsto y se han publicado los formularios para facilitar la solicitud. Estos formularios contemplan cuáles son los requisitos y la información que el operador económico deberá presentar ante la autoridad. Adicionalmente, se prevé el otorgamiento del marcador provisional. Este marcador será notificado al operador económico 5 días después de haber presentado su solicitud, por lo cual el operador económico tendrá la claridad y sabrá en qué posición se encuentra su solicitud frente a si existiera otras en la autoridad. Adicionalmente, el análisis de la solicitud se realizará en 20 días posteriores a la notificación del otorgamiento del marcador. Este análisis busca, como lo vamos a ver posteriormente, cumplir con ciertos requisitos de la solicitud. Otro de los elementos esenciales en nuestro nuevo diseño es que no intervendrá la Secretaría General como está previsto en cualquier otro caso de investigación, y toda la documentación ingresa a través de Secretaría. Para los casos de exención o reducción del importe de la multa, el contacto será directamente con el secretario de sustanciación designado para el efecto, que es parte de la Intendencia de Investigación. Como parte del procedimiento para llegar a la firma del acuerdo de colaboración, también está previsto que se realicen reuniones con el operador económico a fin de determinar claramente cuáles son los términos y condiciones que van a regir durante todo el procedimiento de investigación y durante todo el programa de delación al que se acogería el operador económico. Y finalmente, otro de los elementos
para garantizar la confidencialidad del operador económico es que se asignará un código al solicitante, de modo que no se ventilará el nombre del solicitante, sino únicamente su código, de modo que no se podrá revelar cuál es el operador económico y también se mantendrá la confidencialidad del mismo. ¿Cuáles son las fases del procedimiento que están previstos en el instructivo? Tenemos la primera fase, que es una vez que que el operador económico presente su solicitud, viene la evaluación de la solicitud de exención o reducción del importe de la multa. Una vez que se ha evaluado esta solicitud, vendrá una etapa en donde se determina si procede o no con la firma del acuerdo de colaboración. Si procede esta firma, está previsto que hasta en 2 reuniones con el solicitante se llegue a determinar cuáles son las condiciones de este acuerdo de cooperación. En una tercera fase está previsto que se suscriba el acuerdo de colaboración y aquí es importante recalcar que una vez que se suscribe este acuerdo, el solicitante pasa a ser un colaborador. La cuarta fase es la emisión del informe de beneficios y la quinta es la decisión finalmente del otorgamiento de beneficios de exención o reducción del importe de la multa que estará a cargo de la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Es importante tener en cuenta que la etapa 1, 2 y 3 son etapas que el operador económico tendrá la respuesta en un corto plazo, mientras que la etapa 4ª y 5ª ya estará sujeta a los tiempos legales y términos establecidos en la ley, dado que va en paralelo ya con el expediente principal de investigación. De manera general, ¿cómo es el procedimiento? El operador económico solicitará una reunión confidencial, como lo había mencionado, a la máxima autoridad o a su delegado, a fin de presentar su solicitud, la misma que puede ser escrita o verbal. La solicitud pasará por un procedimiento de revisión, en donde esta revisión se enfocará en 1. Si la solicitud cumplió con las formalidades de los anexos, es decir, si está claramente especificado la identificación del solicitante, su manifestación expresa de acogerse al programa, la descripción de la conducta, cuáles son los bienes o servicios de la conducta, el alcance geográfico, la duración estimada de la conducta informada, la descripción de la información o elementos de prueba, así como la dirección para notificaciones, dado que la notificación será directamente con el operador económico. Adicionalmente, en la revisión de la solicitud se analizará si no existe otro procedimiento de exención o reducción del importe de la multa en trámite con otro solicitante. Esto también responde a poder identificar qué posición ocupa en el marcador el operador económico. Y finalmente, otro de los elementos esenciales en la revisión de la solicitud es la relevancia de las pruebas aportadas por el operador económico, si éstas no han sido previamente obtenidas por la autoridad. Y es importante señalar que los operadores económicos que estén interesados en acogerse al programa de delación podrán presentar su solicitud antes o durante el procedimiento de investigación previo a la emisión del informe de resultados. En línea con el procedimiento explicado anteriormente, aquí, una vez identificado que la solicitud cumple con todos los requisitos, se continúa con el proceso. Caso contrario, si se identifica que no se cumple con los requisitos, el operador económico puede volver a presentar su solicitud y también el operador económico, hasta antes de firmar el acuerdo de colaboración, puede desistir de su solicitud, por lo cual podrá retirar toda la prueba aportada. Una vez que ya se da el paso para las reuniones para el acuerdo de colaboración y la firma de este acuerdo de colaboración, es importante señalar que el acuerdo tendrá al menos la siguiente información. ¿Cuáles son los requisitos y condiciones bajo las cuales se otorgarán los beneficios de exención o reducción del importe de la multa? Se detallan todos los elementos aportados por el solicitante, así como existirá la autorización del solicitante para utilizar los elementos de prueba aportados en el expediente de investigación y finalmente se contempla si existe que declare el solicitante, si existe otros procedimientos de exención o reducción del importe de la multa que hayan sido o puedan ser presentados en otras autoridades de competencia. Adicionalmente, en este acuerdo de colaboración se contemplará el deber al que está obligado el operador económico al acogerse a este tipo de programa, que es su deber de colaboración con la autoridad de competencia durante todo el procedimiento de investigación del expediente principal.
Adicionalmente, para la implementación del programa de delación ecuatoriano, se prevén 3 aspectos. Uno, que es la evaluación del acuerdo. La evaluación del acuerdo será realizada por parte del órgano competente de la entidad, es decir, de la Intendencia de Investigación, para identificar o evaluar si el colaborador ha cumplido con todas las condiciones y los términos pactados en el acuerdo de colaboración. En caso de que se identifique que el colaborador no está cooperando de manera efectiva con la autoridad de competencia, podrá perder la posición a la que se le fue otorgada y la posibilidad de obtener beneficios de exención o reducción de la multa. En el caso de que se identifique que el operador económico no ha cumplido con el acuerdo de colaboración, se analizará si existen otros colaboradores para que ellos puedan avanzar en su posición en el marcador. En cuanto a la optimización de la prueba, igualmente, todos los elementos que sean aportados por el operador económico, en este caso ya el colaborador, dado que ya firmó el acuerdo, serán reproducidos en el expediente de investigación. Caso contrario, también está previsto que con la autorización del colaborador, algunos elementos que haya aportado el operador económico puedan ser incorporados como pruebas al expediente principal. Es importante señalar que también está previsto otro mecanismo de consulta previa respecto a cómo funciona o a cómo se aplica el instructivo que fue expedido. Esta consulta previa igualmente se podrá presentar a través de la solicitud de una reunión confidencial que será ante la máxima autoridad y su delegado, y efectivamente las personas que participen de esta reunión tendrán la obligación de guardar la confidencialidad sobre los hechos manifestados. El criterio que se emita en la consulta previa no es vinculante para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Es importante recalcar que con la emisión de este instructivo del otorgamiento de beneficios de exención o reducción del importe de la multa, la autoridad o los compromisos de la SCPM son garantizar la confidencialidad de la información entregada y del informante. Es por eso que se ha diseñado de tal manera que permita, a través tanto del sistema tecnológico como del manejo de la información, guardar la confidencialidad y evitar que se pueda revelar quiénes son los operadores económicos que se acogen a este programa. Adicionalmente, el compromiso es cumplir los acuerdos adquiridos con el operador económico del autor. Así como el operador tiene la obligación de cooperar con la autoridad también tiene el compromiso de cumplir con los acuerdos firmados. Y la información entregada por el delator no será y no puede ser utilizada por otros fines, salvo la excepción que está prevista en el artículo 47, que es por la solicitud de un juez competente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Por favor, levante la mano el que quiera hacer alguna pregunta. Efectivamente, es una herramienta prevista únicamente para conductas del 11, que son carteles. Y posteriormente se estará igualmente ya emitiendo otro instructivo enfocado a compromisos de cese, en donde también se delimita cuáles son las conductas para las que aplica. La resolución está vigente desde su suscripción, por lo cual aún no tenemos la fecha exacta de cuándo será publicado en el registro oficial. No obstante, ya está vigente y les invito a verificar en la página web, en donde está ya el detalle de cómo funciona, y también una dirección de correo también si necesitan mayor información, o también la posibilidad de que soliciten las reuniones para la consulta previa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Buenas noches. Más que una pregunta es una acotación. Y voy a partir de lo que mencionaba Carlos Gerry. Es Guerra, ¿verdad? Quien decía dónde tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Dónde realmente tiene que partir es en el tema de la primera necesidad, ¿no? Y ahí usted también hacía referencia con el tema del CERCOP.
las malas prácticas, con el tema de las malas prácticas, ¿verdad? En la contratación pública, y allí más bien hacer una reflexión para todos los que están en la sala, es que actualmente el Consejo de Participación Ciudadana, que es la entidad que garantiza el derecho de participación ciudadana, está en debate de ser eliminado o no. Esta entidad es la que hoy garantiza que puedan haber vedurías, observaciones ciudadanas al tema de la contratación pública. En el caso de eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana, ya no se podría dar esta garantía que hoy tienen, ¿verdad? O en el caso de que a muchos no nos interesa el tema del derecho de participación ciudadana, hay otra acotación, y allí lo mencionaba David Gutiérrez, en el que decía que hay muchas legislaciones que tienen la capacidad de investigar, ¿verdad?, sobre el tema de que no se cumplan unas competencias. Hoy el Consejo de Participación Ciudadana puede garantizar que los ecuatorianos denunciemos ante el Consejo de Participación Ciudadana cuando están siendo vulnerados nuestros derechos, el derecho de participar en igualdad de condiciones, ya sea para competencia en la legislación de mercado. Pero al desaparecer esta entidad sería otra de las competencias que el Ecuador perdería, porque hoy sí se puede investigar y el Consejo de Participación Ciudadana no es sancionador, pero sí puede derivar a la entidad que corresponde. Y traigo a relación este tema porque está de boga el decir que se elimine el Consejo, pero no analizamos qué atribuciones tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Como hacía referencia el día de hoy, podríamos observar que se cumpla el tema de contratación, porque la misma legislación del CERCOP hoy permite que existan actos de corrupción. Y la otra, que se puede investigar actos de corrupción. Muy echado a menos el tema de la designación de autoridades, que por cierto la Superintendencia de Control del Mercado, del Poder de Mercado, es una de las autoridades que elige el Consejo de Participación Ciudadana, pero que debería ser elegida después, en el caso de que se cumpla la propuesta de la Asamblea, por la Asamblea Nacional. Y entonces es solo una manera de reflexionar, y muchas gracias por la intervención. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para los expositores colombianos. Me pareció muy potente la idea de que es necesario pensar un derecho de competencia en términos latinoamericanos. Y me acuerdo de una exposición escrita de Ignacio de León, que sugería, y no siempre fue bien recibida la idea, mirar con lupa el control de concentraciones económicas en el caso de países latinoamericanos, bajo el argumento de que la excesiva atomización del mercado que puede provocar el control de concentraciones puede en muchos casos ir contracorriente frente al intento de fortalecer capacidad productiva local y tratar de formar economías de escala. Quería recoger su opinión al respecto. Bueno, yo conocí a Ignacio de León cuando él recién había salido de ser superintendente de la Autoridad de Competencia Venezolana. Precisamente Ignacio fue la persona que llevó esa superintendencia a ser modelo para la región. Pero en este caso, pues yo disiento de la posición de Ignacio, como disiento de muchos. Puntualmente, ¿por qué? Porque el control de concentraciones no opera en mercados altamente atomizados. Realmente el control de concentraciones es pertinente cuando estamos hablando de mercados ya concentrados, que se van a concentrar aún más por una operación de control, de concentración, perdón. Entonces generalmente estamos hablando de mercados en donde la operación va a generar una gente que tenga el 50, el 60% del mercado. Y si una gente ya tiene esa participación de mercado, pues difícilmente se puede hablar de atomización. Por lo contrario, estamos hablando de una gente pues con una posición importante en el mercado. Ahora, en donde sí puedo, por ejemplo, estrecharle la mano a Ignacio es en decir que
las autoridades de competencia pues tienen que ser capaces de enfocarse en aquellas integraciones que realmente puedan generar alguna limitación significativa a la competencia. En ocasiones, por el diseño de la ley en términos de los umbrales a partir de los cuales se deben informar las operaciones, las autoridades terminan revisando operaciones que realmente difícilmente podrían tener algún impacto. En Colombia, una manera de resolver el tema fue estableciendo un umbral en el que cuando las empresas que van a ser parte de una operación conjunta o individualmente no superan el 20% del mercado, no tienen que pedir permiso, solo tienen que notificar para que la autoridad sepa que va a ocurrir la operación, pero no tienen que pedir permiso. En otros países como en Portugal aumenta hasta el 30% y creo que en Ecuador también es acá el 30%. Entonces, cuando estamos hablando de operaciones donde la concentración va a ser mayor del 30%, pues realmente ahí ya no hay mercado autorizado. Estamos hablando de un mercado en el que realmente se pueden producir unas restricciones que pueden eventualmente afectar a los consumidores. Pues es poco lo que yo tengo que agregar, pero estoy de acuerdo con Juan David, digamos, es una generalización que no, pues en mi opinión algo liviana. Para empezar, si ese es el problema, entonces unos criterios que garanticen que eso no sea así. Pero además me llama la atención es que el argumento está formulado como si fuera a haber solo integraciones entre empresas locales para poder competir mejor y generar economías de escala, cuando en realidad eso no es lo que más ocurre. Lo que más ocurre es empresas extranjeras con alguna presencia comprando las empresas, digamos, locales. Y muchas veces lo que genera esas compras, lo cual es legítimo hasta cierto punto, y para eso es la función de la superintendencia y de las autoridades, definir cuándo es beneficioso para el mercado y cuándo no lo es. Pero muchas veces estas compras son reacción a que me están compitiendo, que el mercado se me volvió incómodo. Entonces, como el mercado se me volvió incómodo, entonces yo mejor compro esta compañía para absorberla o para acabarla. Y eso, digamos, parece no estar presente en el razonamiento de Ignacio en ese documento que tengo que reconocer no conozco. Solo estoy, digamos, comentando con la información que tú me das. Entonces, además de lo que dice Juan David, creo que está generalizando, metiendo todo en una bolsa en la que no cabe necesariamente. Yo quiero aprovechar para hacer una publicidad, y es que para las personas que estén interesadas en el derecho de la competencia latinoamericano, existe un blog que se llama La Libre Competencia. La página es muy sencilla de acordarse porque es lalibrecompetencia.com. Entonces, si están interesados en estos temas, en conocer qué está pasando en todos los países de América Latina, en ese blog hay más de 50 profesionales, tanto abogados como economistas, que periódicamente publican información sobre eventos, documentos, noticias, casos. Entonces, si les interesa, es una buena referencia. Sí, por favor. Buenas noches. He escuchado detenidamente el tema de los expositores. Bueno, lo que sí realmente llama la atención, lo que ha pasado en el Ecuador en cuanto al sistema de contratación pública. Vemos que han habido cárteles bien organizados. Por ejemplo, en lo que es materia de contratación, vemos las grandes obras en el Ecuador, obras emblemáticas, que fueron construidas por 2 o 3 empresas. Ahora, el hecho de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que fue creada donde los organismos de desarrollo y entes estatales tienen empresas públicas de construcción, por ejemplo. Y estas empresas públicas construyen vías, construyen obras de infraestructuras, con personal que están obviamente en la nómina del Estado y compiten con el constructor público, es decir, con el profesional que construye o constituye una empresa privada. Entonces, allí prácticamente que el Estado compone una especie de cártel
donde 2 o 3 empresas públicas se juntan para competir con, es decir, con quién constituye una empresa privada. Es decir, ¿cómo usted podría, doña Alejandra, poder, es decir, que exista una legislación donde el Estado no se vuelva un ente contendor en licitaciones con el empresario privado? Bueno, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado da las atribuciones y además ya prevé este tipo de conductas, por lo cual en el sentido de cómo se podría quizás desde el legislador emitir otra ley, yo creo que al contrario, ya tenemos los elementos, son una de las prioridades institucionales, que es justamente analizar las compras públicas en donde el Estado puede estar actuando frente a los operadores privados. Entonces está la ley, tenemos las herramientas, estamos analizando y es una de las prioridades. El control, desde su punto de vista, funciona, ¿qué rol debería cumplir en este entramado de derechos? Yo me pido la primera. Bueno, uno se imaginaría que en este mundo globalizado y de algoritmos y de cuanta cosa, pues entonces ahora las nuevas conductas ocurren en el ciberespacio, en lugares recónditos y demás, pero resulta que por lo que hemos visto en los casos no solo de la región, sino de todo el mundo, es que las cosas se siguen haciendo muy parecidas, y es reunirse en un cuarto aislado de un hotel o de un motel o de un lugar sórdido en donde se sientan a discutir los términos del cartel y si es necesario lo escriben en un tablero y luego le toman fotos. Uno que diría, ¿cómo puede pasar eso todavía? En Colombia no hay ley desde el 59, sí, pero todavía nos encontramos casos en donde eso es exactamente lo que ocurrió. Esta mañana Carlos estaba, por ejemplo, mostrando fotos de un caso precisamente de colusión en contratación pública, que en realidad mencionó Carlos, el de las frutas y verduras, y donde se ponían de acuerdo para el plan de alimentación escolar, literalmente cuánto le iba a tocar a cada uno, y al final le tomaron fotos a los tableros. Entonces, digamos que en esencia sigue siendo muy parecido, y es busquemos maneras de acordar precios o de repartir mercados o de repartir clientes. Básico, lo mismo que han hecho siempre. Ahora, voy a matizar mi respuesta. Por supuesto que a medida que se involucran nuevas herramientas en la vida diaria o de trabajo, pues se van incorporando también como herramientas para actividades que son ilegales. Entonces, uno de los retos más grandes de no solo América Latina, sino de la región, es el uso de plataformas digitales, y más concretamente el uso, imaginémonos, de algoritmos para fijar precios que puedan llevar a una cartelización a través, digamos, de medios digitales. Entonces, puede pasar, y de hecho ya en el Reino Unido y en Estados Unidos hubo un caso en donde un par de compañías compraron conscientemente un mismo programa para vender artículos por internet, y el programa lo que hacía era fijar el precio de los ítems.
pero con la característica adicional de que el programa estaba pendiente de los precios del otro. Ya en el momento en que el otro subiera el precio, entonces el programa respondía también subiendo el precio. Entonces subiendo el precio paulatinamente, pero de manera automática. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enteraron las autoridades? Porque uno de los dos involucrados, y esto es un mercado muy raro, porque era como de marcos para cuadros y fotos en Amazon, es decir, a través de internet, y se vendían tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Entonces delató una de las dos empresas, y por eso sabemos de la existencia del cartel y de cómo operaba con un software que se llama un software de repricing, que es un software que uno puede comprar por $50 al mes hoy en día en Google. Eso no tiene mucha ciencia. Y pues realmente hay que tener mucho cuidado, porque pues tampoco se trata ni de satarizar el uso de algoritmos. Los que no sepan qué es un algoritmo, se los digo muy fácil, es una receta, es una serie de instrucciones programadas en un computador para resolver un problema o para obtener un resultado. Eso es todo. Cuando oigan algoritmo, piensen en una receta. La receta en el computador. Entonces, un algoritmo, simplemente usted lo programa para tomar determinadas decisiones ante determinados hechos. Entonces, este algoritmo, como les contaba, era para fijar cambios de precios. Y eso en sí mismo no es ilegal, pero cuando las dos empresas se pusieron de acuerdo para mutuamente, seguirse en el precio y programar el algoritmo para que subieran el precio, pues obviamente estábamos entrando en una situación en la que se usó una herramienta digital para fijar precios. Entonces ese es un reto muy grande. De hecho, va a haber una conferencia de las autoridades de competencia de toda América Latina en San Pedro Sula, en Honduras, en una semana creo, y uno de los paneles va a ser precisamente los retos de la competencia en relación con las plataformas o las economías de plataformas. Bueno, yo quisiera solo complementar algo de lo que dice Juan David, como para tener menos tiempo para contestar la segunda pregunta. Pero ese caso, digamos, es dentro de todo relativamente sencillo, porque al final era un acuerdo entre empresas. Para los que no son expertos en derecho de la competencia, mundialmente hay dos tipos de conductas. El abuso de posición de dominio, que hace una empresa con posición de dominio, es decir, alguien que tenga todo o casi todo el mercado. O cuando no es una empresa con posición de dominio, lo que se castiga generalmente, Colombia no es así, pero es casi que la única excepción en el mundo, en mi opinión, lo que se castiga es el acuerdo. Es decir, nunca se castiga la actividad unilateral de alguien que no tiene posición de dominio. ¿Por qué? Pues porque las legislaciones de competencia entienden que eso no significa un riesgo suficientemente grave. Esa noción de o es abuso o es acuerdo, o si no, entonces no sanciono, se está viendo amenazada precisamente por el tema de algoritmos en los casos en los que no hay un acuerdo. No es que vayan dos empresas y compren el mismo algoritmo, sino que yo tengo mi propio algoritmo, por lo tanto es unilateral, y resulta que mi algoritmo comienza a interactuar con el algoritmo de mi competidor sin que nos hayamos puesto de acuerdo, y se termina generando un cartel entre algoritmos. ¿Cómo se sanciona eso? Si al final no hay un acuerdo, o entonces si hay un acuerdo y lo que pasa es que el empresario era responsable de lo que su algoritmo hiciera. Ese es un riesgo, no un riesgo, ese es un reto muy importante que las autoridades de competencia no han sabido responder. En Colombia es muy fácil porque la ley es tan amplia que pues, algo se podría hasta hacer por eso. Sé que la autoridad de Australia hace poco dijo que va a emitir una resolución en la que va a explicar que la excusa de mi robot fue y no yo no es suficiente. No sé cómo van a hacer para llegar a esa conclusión, pero ese es un gran reto actual. Hablando de la función de los organismos internacionales, como todo, depende de cómo se haga. Hay unos que funcionan muy bien, como la Comisión de Competencia Europea, y funciona muy bien, pero funciona muy bien porque desde un inicio fue pensado como un organismo supranacional de competencia, y las reglas de cuándo es un caso local, cuándo no es un caso local,
quién tiene competencia, si es el DGCOM que se llama, o las autoridades de cada país quedaron muy claramente establecidas. Y la Comisión Europea hizo la tarea desde el principio de depurar sus reglas, lo que sea. Ya que usted me pregunta de la comunidad andina yo creo que trató de insertarse, y está bien además, en el mundo del derecho de la competencia tarde, pues está bien que lo haga, así sea, es mejor tarde que nunca, pero trató de insertarse a las malas. Y entonces una autoridad, digamos, que nunca había hecho la tarea, se inmiscuyó en el trabajo muy duro de unas autoridades que sí habían hecho la tarea, y comenzó a tomar decisiones que tuvieron o podían tener efectos sobre las decisiones y los casos colombianos ya decididos. Digamos, yo creo que yo celebro y todos celebramos que la comunidad andina esté interesada en el tema, pero tal vez ese no era el escenario para hacer. Era mejor buscar un caso propio, estar seguros de que hubiera una dimensión comunitaria, más que meterse en la mitad, ni siquiera en la mitad, revivir un caso que además había sido decidido gracias a una delación, que es lo que ustedes pueden ver, el esfuerzo sostenido que representa tener un sistema de delación serio para que por fin venga una empresa y delate, y digamos que poner en riesgo eso, pues es algo que yo no comparto. Pero pues bienvenida a la comunidad y cualquier otro organismo supranacional que se cree o se llegue a crear en Latinoamérica o en el mundo, para ver temas de derecho a la competencia. Digamos, esto, entre más alineados estemos todos, mejor, pero participando de una forma cooperativa y no cada uno por su lado entrando en momentos que tal vez no son los más adecuados. Esa es mi opinión, solo la mía. Seguramente habrá otras muy válidas. Muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias a las autoridades, sobre todo a la Superintendencia del Control de Poder de Mercado y al señor superintendente que la preside, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y por el entusiasmo en la participación de este evento. Gracias.